Bueno, buenas noches, queridos hermanos, amigos, personas que están escuchando en esta noche esta grabación. Les envío un saludo cariñoso para todos. Que la gracia, el amor de Cristo reine en cada corazón y la paz, de manera especial. La paz que gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué hermoso es tener la paz de Dios en nuestros corazones, en medio de un mundo tan convulsionado, en medio de tantos peligros y tantas cosas. Podemos tener paz con Dios y paz los unos a los otros, especialmente en la iglesia. La paz interior es fundamental para que se crea un ambiente favorable de paz, de amor y de misericordia. Bueno, estamos en el último capítulo del libro de Pablo a los Filipenses. Esta carta tan interesante termina agradeciendo el apóstol Pablo. Este capítulo 4 agradece porque los hermanos de Filipo le enviaron una ofrenda generosa. Usted sabe que Pablo estaba en la cárcel, estaba preso en Roma y tenía ciertas libertades porque todavía no había llegado el juicio, de manera que a una cita estaba encadenado. Tenía cadenas en sus manos y en sus pies, como era la costumbre en aquel tiempo, y ahí estaba el apóstol Pablo orando y meditando en la obra que se había realizado, y especialmente la iglesia en Filipo, una iglesia que le costó, podríamos decir, le costó sangre, porque lo llevaron preso ahí, la persecución, lo castigaron, etcétera, etcétera, pero él no recuerda esos sufrimientos, sino que se goza con los hermanos. Y el gozo es tan grande que les manda a decir en el capítulo 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire, abunda en palabras de amor, palabras cariñosas, palabras que hacen tanto bien aún en este tiempo. Que las personas sepan que cuánto los amamos entre hermanos, y también aquellos que aún no conocen al Señor son depositarios del amor de Dios a través de los cristianos. Y Pablo, como predicador, como siervo de Dios, está reconociendo y recordándole a los hermanos cuánto los ama, cuánto los ama. Y ahí había dos hermanas que no andaban muy bien. Tenían algunas pequeñas dificultades y Pablo las recomienda y dice, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo está recomendando dos personas, dos mujeres. Y usted sabe que la mujer tiene un rol muy importante en la iglesia, más en este tiempo, porque se valora mucho más a la mujer que antes. Antes la mujer ocupaba un lugar secundario, pero en el Evangelio la mujer comenzó a tener también actividad. Acá dice Pablo: te recomiendo estas dos hermanas que combatieron conmigo en el Evangelio. Quiere decir que predicaban con Pablo. Estas dos mujeres ayudaron muchísimo al apóstol Pablo a fundar la obra, la iglesia, ahí en Filipo, de manera que son personas recordadas. Y el enemigo nunca duerme, sino que a veces pone alguna cosita entre unas y otros, pero aquí Pablo les recomienda, no adelanta tener diferentes puntos de vista en una cosa, en otra, sino tener un mismo sentir, o sea, un mismo pensamiento con relación a la obra de Dios. Hoy también tenemos muchas hermanas a las cuales podemos recomendar, que son hermanas fieles, que sostienen la obra de Dios,
que están ahí siempre activas, ayudando, colaborando y algunas predicando la palabra de Dios. La mujer tiene un lugar amplísimo en la obra de Dios, siempre y cuando sea consciente que es mujer. De cualquier manera, nunca va a ser hombre ni el hombre va a ser mujer. Hay un lugar para cada uno, hay un rol muy importante, y la mujer, cuando está bajo autoridad, tiene un desempeño muy valioso en la obra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo recomienda a estas dos hermanas y dice: son colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire qué importante es esto. A veces servimos al Señor y parecería que nadie toma cuenta, nadie se interesa por uno, y uno está sirviendo y colaborando y ayudando y apoyando la obra de Dios. Pero una cosa es cierta, usted debe saber que su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie puede borrar ese nombre. ¡Qué gloria, qué maravilla! Ahí está el nombre, no solo anotado en la iglesia, sino en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gloria a su nombre. Luego vienen unas palabras de regocijo. Dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Está hablando de una palabra de gozarse en el Señor. Y siempre, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos de adversidad, debemos gozarnos en Dios, porque en el gozo está la fuerza. Una persona gozosa tiene una fuerza tremenda. Puede servir a Dios, puede servir a la familia, al hogar, a la sociedad, sin ningún inconveniente. Pero cuando nos dejamos arrastrar por la tristeza y bueno, entonces la fuerza se nos termina y el entusiasmo se nos va. De manera que es importantísimo aceptar esta admonición de parte del apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahí está recordando Pablo, a los hermanos, el Señor está cerca, su venida está cerca. Si estaba cerca en aquel tiempo, ¿qué queda para hoy? Hoy sí que podemos decir, su venida está cerca. Y esa debe ser la esperanza gloriosa de todo cristiano. Ese debe ser el motivo del gozo de todo cristiano. Cristo viene a llevar su pueblo, aquellos que le adoran, aquellos que le pertenecen, que están esperando al Señor. Cristo viene, Él está cerca. Y luego dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es fácil disciplinar nuestros pensamientos para pensar en Dios, en su palabra, pero sí, cuando hay paz de Dios en el corazón, la misma paz de Dios te hace pensar, te dirige y te guía los pensamientos. Esto es algo tremendo y glorioso. ¿Ya tienes paz con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios? Tú tienes la respuesta. Aún hoy, si no tienes paz con Dios, puedes tenerla a través de la obra redentora de Jesucristo, creyendo en el Señor, recibiéndole como Salvador personal. Experimentarás esa paz que va más allá de todo entendimiento, una paz profunda y gloriosa y que nos trae tanta bendición. Luego, el versículo 8 en adelante dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire qué cosa tan hermosa es poder pensar en estas virtudes maravillosas, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, tener pensamientos limpios, pensamientos sanos para toda persona, de manera que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Si hay algo digno de alabanza, de alabar a Dios, agradecer al Señor por el hogar, por la familia, por los hijos,
por el trabajo, por todas las cosas que Dios nos da, debemos alegrarnos y alabar a Dios, cantar alabanza al Señor. Lo que aprendiste, dice el apóstol Pablo acá, él se pone como ejemplo. Este es el gran rol de todo cristiano, mayormente aquel que predica la palabra de Dios, no solamente habla, sino que también se transforma en un ejemplo. Y aquí Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire qué tremendo cómo Pablo abre su corazón y se expone para que los demás puedan ver en él el camino a seguir. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza a los predicadores, siervos de Dios, siervas del Señor, a ser ejemplo. Ejemplo en el hogar, en la familia, ejemplo en el trabajo, ejemplo en la iglesia, en todo lugar, poder de nuestra parte hacer un esfuerzo en el sentido de no solamente hablar, sino también demostrar con nuestra vida, nuestros hechos, que amamos a Dios y que la gente puede tomar ejemplo. Y luego Pablo agradece acá una ofrenda que le llevaron. Mire qué importante, Pablo estaba en la cárcel, no tenía actividad prácticamente, y algunas iglesias medio se olvidaron de Pablo, pero la iglesia de Filipo se acordó, no se olvidó de él. Qué lindo es cuando la iglesia no se olvida de los pastores, estén presentes o ausentes, estén en el lugar o estén de viaje, siempre recordándolos con cariño, con amor. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué interesante, ¿no? Pablo está reconociendo aquí que los hermanos se recuerdan de Pablo y dice, muchas veces quizás lo quisieron hacer, pero no tuvieron la oportunidad. Ahora tienen la oportunidad. Y luego Pablo sigue y nos deja una enseñanza muy importante con respecto a las necesidades materiales. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego viene aquel versículo conocido por la mayoría de los cristianos, que es el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Aquí está señalando el apóstol que fue enseñado para tener abundancia y para tener escasez. A veces es más difícil manejar y administrar la abundancia que la escasez, porque cuando tenemos abundancia casi por ahí nos olvidamos de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso con el Señor, con su iglesia, pero cuando hay un poco de escasez y estamos un poco ahí justo, bueno, entonces somos diligentes en la palabra. Pero qué lindo que el apóstol Pablo dijo esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, desde la cárcel, con cadenas en sus manos, en sus pies. No estaba recostado en un sofá, en el living ahí de su casa. No, estaba pagando un precio tremendo por la predicación del Evangelio. Y que Dios nos ayude a nosotros también, cuando llegada la oportunidad, tener que pagar un precio y de esa manera servir al Señor. Y qué lindo el apoyo que Pablo recibe. El apoyo de la iglesia en Filipo, que le mandan ahí una ofrenda generosa. Y luego dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero reflexiona y dice, verso 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué le parece? Los deja a los hermanos contentos, felices por haber sido de apoyo y de auxilio a la necesidad del apóstol Pablo. Él dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Bien hacemos, hermanos, cuando apoyamos la obra de Dios. Bien hacemos cuando apoyamos a los siervos de Dios que viajan a distintos lugares, misioneros que van a predicar la palabra a lugares inhóspitos. Y bueno, todo eso cuesta bastante. Pero qué lindo que cuando hay hermanos generosos que apoyan la obra de Dios, apoyan a los siervos, a las siervas que viajan, que van como misioneros, misioneras a diferentes lugares. A Dios gracias, nuestra iglesia es una iglesia generosa. Ha dado miles y miles de pesos para trabajar en el monte santiagueño, por ejemplo, por muchos años, viajando y predicando y haciendo templo y colaborando y ayudando, invirtiendo ahí dinero que los hermanos dieron con cariño, con aprecio, y hoy todavía siguen sosteniendo así la obra del Señor. Bien hacemos cuando apoyamos la obra de Dios en la parte material. Dios nos bendiga. Pablo les recuerda que él había sido enviado a Tesalónica una y otra vez por la iglesia. Les recuerda, estaba agradecido y recuerdo, dice Pablo, que ustedes me enviaron una y otra vez a Tesalónica para mis asuntos personales, o sea, necesidades que Pablo tenía, y los hermanos le ayudaban para que él pudiera viajar tranquilamente. Gloria a su nombre. Y esto es hermoso, hermanos, cuando la iglesia apoya. Luego de que Pablo les agradece, él dice en el versículo 17, dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Mire, acá el Señor se compromete de tal manera que cuando damos, no es porque están mendigando los pastores o los siervos están mendigando, no, damos porque vemos la necesidad, y dice que eso se transforma en un fruto y que asuma en nuestra cuenta. Quiere decir que tenemos una cuenta con Dios, y cuando estamos dando, el Señor queda en deuda con nosotros. ¿Qué le parece? Todo lo que damos, el Señor nos devuelve multiplicado. Y aquí está el agradecimiento de Pablo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafroditos lo que enviaste, y olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahora viene un cheque en blanco que el Señor nos deja a todos nosotros. Es el versículo 19, también conocido por miles y muchos millones de cristianos. Pablo dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Ponga usted la cifra. Mi Dios pues suplirá. Ahí está, el Dios Todopoderoso. Él es el que suple todas nuestras necesidades, y dice todo lo que falta, el Señor lo suple, de manera que podemos confiar en el Señor de tal manera que dice que nos suple, dice, conforme a su riqueza. Digo yo, ¿Dios es pobre? No, de ninguna manera. Él dijo, mía es la plata, mío es el oro, todos los animales del campo son míos, los grandes praderas son mías. El Señor es un Dios rico, abundante, y Él premia a aquellos que son obedientes, y a aquellos que dan para la obra de Dios, Dios los premia con este tremendo versículo. Apréndaselo de memoria y medite en esta palabra, porque acá hay mucha riqueza. En esta palabra hay mucha bendición, hermanos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Y así, de esta manera, el apóstol Pablo se despide de los hermanos y cierra esta carta tan linda, no sin antes da la gloria al Señor. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los hermanos, a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Pablo era muy minucioso en cuanto a las relaciones humanas.
Él quería y enviaba saludo y recibía saludo y decía, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué hermosa forma de practicar la vida cristiana, practicando lo que son las relaciones humanas. Las relaciones humanas, la Biblia nos enseña que la mejor manera es pensar en el otro. Aun cuando conversamos con algún hermano, prestar atención a lo que el otro dice. Hay muchas cosas que se arreglan fácilmente cuando podemos oírnos unos a los otros. ¿Cuál es su problema, hermano, hermana? ¿Cuál es su necesidad? Estoy dispuesto a escucharlo. Y así también cuando nosotros hablemos, otros nos van a escuchar y va a haber una relación hermosa, preciosa, maravillosa. Nadie debe quedarse con alguna palabra en el corazón cuando hay un deseo de manifestarlo. Ah, sí, acérquese al hermano, a la hermana, dígale palabras lindas, palabras de ánimo, palabras de consuelo. Y el Señor dice, la paz de Dios estará con nosotros. La paz de Dios gobernará nuestros corazones. Que Dios les bendiga en esta hora y lea en su casa tranquilamente este último capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Hay mucha enseñanza muy valiosa, muy hermosa para este tiempo. Que la palabra de Dios pueda cumplir su propósito en la vida suya. Dios le bendiga. Un gran abrazo, un gran saludo cariñoso. Amén y amén.